Buenas noches, bendiciones. Hoy nuevamente trayendo bendición a nuestras vidas, a nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Hoy he escogido un tema muy especial del cual vamos a estar hablando hoy y mañana. Y es un tema del que nosotros quizás a veces huimos, lo evitamos además, y es el tema de la muerte. Pero en un tiempo como este, pues nosotros deberíamos estar como pueblo cristiano muy al tanto de lo que podemos nosotros hacer por aquellos que están sufriendo el dolor del duelo, por saber qué hacer cuando alguien muy cercano muere y los demás no necesitan fuertes, sino necesitan justamente en la posición que Jesús mismo tendría. Así que vamos a ver algo sobre esto. Y he llamado el mensaje de hoy con una frase que me pareció muy hermosa cuando estaba leyendo sobre este tema. Y esa frase es: el duelo es el precio que pagamos por amar. C.M. Parks. Isaías 61, ahí en el capítulo, en el versículo 1 al 3 dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Verdad que es un cambio muy tremendo entender que en medio del luto estamos vestidos con manto de alegría? Justamente cuando nosotros estamos en la angustia suprema, en el dolor más profundo, la palabra habla de que podemos vestirnos con manto de alegría, y vestir significa que uno se pone algo arriba de lo que ya lleva puesto, y lo que hace es cubrir lo que lo rodea. Eso hace que haya un fluir de agradecimiento en el corazón de que quien con dolor encuentra alegría, encuentra refrigerio, y no necesariamente encuentra autocompasión, soledad y, por qué no, constante pena de la persona que se ha ido. La separación nunca va a ser fácil. La soledad es algo con lo cual tenemos que lidiar. Probablemente nosotros hemos amado tan profundamente que nos cuesta soltar aquello que hemos amado y que ahora ya no está. Pero nosotros definitivamente quedamos sobre esta tierra, estamos sobre este lugar, y tenemos que empezar a hacer cosas que de alguna manera evidencien que nosotros tenemos una esperanza venidera, y es la esperanza de la vida eterna. Lo cierto es que todo es temporal y que la muerte es algo que a todos nos va a llegar. Todavía yo no tengo la oportunidad de seguir viviendo sin tener que entender que voy a seguir perdiendo a otros que me rodean. Es difícil decirlo, pero pues es una batalla que tengo que pelear. Dios siempre va a estar alentándonos. Dios siempre va a estar allí preguntándonos: ¿acaso no te puse yo para bendecir y hacer bien a otros? ¿No sería esta una muy buena forma de ocupar el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Sabe? La vida es un regalo, y mientras la tengamos tenemos que disfrutarla como tal, y tenemos que ayudarles a los que están a nuestro alrededor, que a pesar de la pérdida que acaban de tener, justamente ellos quedan vivos, y hay que seguir disfrutando el regalo y el don divino de la vida. Cuando pienso en el momento en que yo recibí la noticia de la muerte de mi padre, pues tengo que decirles que recuerdo que tuve una elección. La primera, elegir vivir y vivir una vida plena. Pero también podría haber elegido un espíritu de pesadez, de abatimiento en mi corazón, de pensamientos totalmente negativos y totalmente
difíciles que me confundieran y que no me pudieran dar la tranquilidad que solamente Dios nos da. Pero, ¿qué necesitamos nosotros para superar la muerte de un ser querido? Primero, tenemos que desahogar lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces he escuchado decir a líderes y a pastores que nosotros como cristianos no deberíamos llorar porque hay alegría en el cielo, porque se fue para el cielo. Pero yo diría que la Biblia no dice exactamente eso. La Biblia, al contrario, nos invita a que esa etapa difícil por la que estamos pasando tenemos que ser tan originales y tan sinceros con nuestro sentimiento, que el llanto, las lágrimas son como una válvula que Dios nos dio para desahogar nuestro corazón. Y lo puso justamente Dios para que nosotros limpiemos esa tristeza que hay en nuestro corazón. Muchas veces, lo decía ya erróneamente, nos hacen creer que nosotros no debemos llorar. Pero la palabra nos dice que tenemos que liberar lo que hay allí dentro de nosotros. En la Biblia, en Deuteronomio 34:8, hay un primer ejemplo. Dice la palabra de Dios: los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en las llanuras de Moab. Así cumplieron el tiempo del llanto y el luto por Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículo 8. Decir acá que no llorar aquel que los acompañó durante 40 años en la travesía del desierto. No llorar por alguien que les ayudó a ver a lo lejos la tierra prometida, esa tierra donde iba a fluir leche y miel y donde ellos iban a conquistar lo que había sido prometido por Dios. Llorar sirvió durante 30 días para desahogar la tristeza que ellos sentían por la pérdida de su gran líder. Ellos sabían que iba a quedar Josué, pero también sabían que Moisés ya no iba a estar con ellos, y eso duele. Pero también en primer libro de Samuel capítulo 25 y versículo 1 dice: Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para hacer duelo por él y enterrarlo en Ramá. Después de eso, David se fue al desierto de Mahón. Así que aquí también vemos otro cuadro supremamente interesante. Todo el pueblo se reunió para hacer duelo. Todo el pueblo se reunió para llorar. David se retiró a un lugar donde seguramente iba a estar solo porque quería derramar su corazón en llanto y en lágrimas por la muerte de quien amaba. Y sin contar lo que dice allí en Juan capítulo 11, allí después del versículo 32, cuando Jesucristo llega donde está Lázaro y la tristeza que le embarga porque su amigo había muerto, aunque él sabía que lo iba a resucitar, pues desencadenó también un momento de llanto en el maestro. Algunos exégetas, estudiantes de la Biblia, dicen que su llanto tuvo que ver con la incredulidad que encontró allí, particularmente en su familia, porque le conocían. Pero igual el llanto afloró en un momento difícil para la vida de Jesucristo. Entonces, el primer punto es: desahoguemos lo que hay en nuestro corazón. El segundo punto: tenemos que darle gracias a nuestro Dios por el tiempo que compartimos con esa persona que ya no está con nosotros. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18: den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que quiere para ustedes en Jesucristo. ¿Cuántas cosas hermosas pudimos vivir con aquellos que hoy ya no están? Si yo me pusiera a hacer una evaluación acerca de los momentos hermosos que viví con mi padre, tendría tantas cosas que contar, tantas cosas por las cuales sonreír en medio de mi recuerdo, tantas cosas que pudiera darle gracias a Dios por haberme permitido vivir con él. Bueno, eso es justamente lo que Dios quiere, que nosotros podamos darle gracias a Dios por el tiempo que nos permitió estar con esas personas. Siempre den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice en Efesios capítulo 5 y versículo 20. Muchas veces por el dolor, por la impotencia que nosotros sentimos en nuestro corazón por la muerte de ese ser querido, pareciera que nosotros se nos olvida lo que pasamos con esa persona y más bien empezamos a cuestionar. Empieza nuestra boca a llenarse de reclamos, de preguntas delante de Dios.
Y eso no es lo que Dios quiere. Finalmente todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos vamos a morir, dice la palabra, y después el juicio. Para superar ese dolor, en lugar de quejas y preguntas, nosotros debemos cambiarlas con palabras de agradecimiento. ¿Por qué no decir: Señor, gracias por el Padre que me diste, gracias por cada cosa que aprendí de ti a través de las experiencias que tuve con Él, por los años que nos permitió permanecer al lado de esa persona y por la bendición que eso produjo en nuestros corazones? Yo le doy gracias a Dios por el Padre que tuve, más allá de todos los errores que pudo haber cometido. Tenemos que reconocer que la voluntad de Dios, dice la palabra, es buena y agradable, perfecta, pero muchas veces para nosotros incomprensible. Solo podemos agradecer y adorar a aquel que puede traer sanidad a nuestro corazón. No nos queda otra, lloremos, derramemos nuestro corazón, pero confiemos en que Dios es un Dios consolador, que Dios es un Dios que trae compañía a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:14, ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como el vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Nuestra vida es como neblina que hoy está y mañana no está. Y es lindo recordar con agradecimiento para nuestro Dios cada momento lindo que vivimos, cada recuerdo que en este tiempo tan fugaz como la vida nos permitió disfrutar con la persona que amamos. Así que el segundo punto tiene que ver con eso, darle gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de pasar tiempo con esas personas que amamos. El tercer punto, tenemos que buscar el consuelo de Dios por medio de la oración y la esperanza de la vida eterna. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 1 del versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos compartir con otros el consuelo que Él nos da. ¿A dónde tenemos que buscar el consuelo? No tiene que ser en una cantina, no tiene que ser volvernos ermitaños. No, definitivamente el consuelo está en Dios. Los expertos afirman que un abrazo es la mejor forma de dar consuelo en momentos de dolor. No tanto las palabras, pero sí el contacto físico significativo. Y usted dirá, bueno, estamos en una etapa difícil de pandemia, pero déjeme decirle que muchas veces tenemos la oportunidad de tener ese contacto físico y nosotros debemos aprovechar eso, porque el abrazo significa cercanía, significa confianza, protección. Entonces eso a veces nosotros lo necesitamos más que las palabras. Por eso no hay nada más precioso que sentir el abrazo de amor de las personas que también nos aman, que están cerca de nosotros. Él es nuestro consuelo, pero también tenemos que acercarnos a Él. Hay personas que nos aman mucho, pero no hay nadie que nos ame más que Jesús. No hay nadie que nos ame más que Dios y que entienda nuestro dolor que Él. Nuestro consuelo viene también de la esperanza de la salvación y la vida eterna, que aún más allá de la muerte, nuestro Dios está con esa persona que nosotros amamos. El cuarto punto, para superar la muerte de un ser querido, tenemos que comprender que nuestra vida continúa y que tenemos que seguir adelante. Esa persona ya está justamente en un lugar esperando el juicio, pero nosotros tenemos que quedarnos acá y tenemos que seguir caminando en el devenir de este mundo, en el devenir del propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que comprender que lo que dice allí en Génesis capítulo 8:22, mientras el mundo exista siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Quiere decir que pase lo que pase, el mundo no se detiene. Y que pase lo que pase, la vida sigue. Pase lo que pase, hoy habrá una noche y un mañana y tendremos que amanecer a un nuevo día. Tenemos que despabilar, tenemos que seguir adelante. Sí, el dolor nos embarga, el sufrimiento de la pérdida y la soledad de la ausencia de esa persona nos abate, pero tenemos que seguir caminando, la vida tiene que continuar.
Y allí en primer libro de Samuel, en el capítulo 12 y en el versículo 23, dice la palabra: y en cuanto a mí, nunca dejaré de orar por ustedes, porque si dejara de hacerlo, entonces pecaría contra el Señor. Seguiré enseñándoles el camino recto para vivir de la manera que Él manda. Entonces aquí aprendemos que nosotros no podemos hacer volver a esa persona que ha muerto. Nosotros vamos hacia donde Él está. Él no puede volver, ella no puede volver, pero nosotros sí podemos ir a Él. Pero todo en su debido tiempo, porque la vida y la muerte están en las manos del Señor. La vida continúa y tenemos que seguir viviendo porque hay cosas que hacer. El propósito de Dios no se puede detener en nuestras vidas. Tenemos que reunirnos con ellos en algún momento, pero primero tenemos que reunirnos con los que están en vida con nosotros y presentar el Evangelio de poder. Y para terminar, el quinto punto: no solo enfoquemos nuestra vida en las personas que amamos y nos han dejado, no nos olvidemos de los que están aún con nosotros. Podrán olvidar lo que dices, estoy seguro. Olvidarán lo que haces, quizás, pero nunca olvidarán lo que tú les puedes hacer sentir. Por eso allí Salomón en Eclesiastés capítulo 3:1 dice: todo tiene su momento, todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Y tiene que ver con el plan de Dios. Así que recuerdo los 5 puntos para darle fin a este mensaje. Tenemos que desahogar lo que hay en nuestro corazón. Si tiene que llorar y si quiere llorar, hágalo. El segundo punto: tenemos que darle gracias a nuestro Dios por el tiempo que nos permitió compartir con las personas que ya no están con nosotros. Punto número 3: tenemos que buscar el consuelo de Dios por medio de la oración y la esperanza de la vida eterna. El 4: para superar la muerte de un ser querido, tenemos que comprender que nuestra vida continúa y tenemos que seguir adelante. Y el último punto: no debemos enfocarnos solamente en la vida de las personas que amamos y ya no están, sino que no nos tenemos que olvidar de los que quedan con nosotros y que seguramente van a recordar todo lo que les hagamos sentir ahora. Así que oro por aquellos que han perdido las personas que aman. Oro por aquellos que están perdiendo en medio de esta pandemia, personas que están muy arraigadas emocional y sentimentalmente a sus corazones, pero también oro para que el consuelo de Dios, la compañía de Dios, el entender que los recuerdos van a ser muy importantes, pero son también muy importantes las personas que quedan a nuestro alrededor. Que Dios les dé la fortaleza para caminar y seguir viviendo, para llenar esta tierra del Evangelio de verdad y para cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. Le bendigo, mi hermano, y no olvide que mañana vamos a seguir con este tema. Y el título del mensaje de mañana será: la Biblia y las etapas del duelo. Un abrazo grande, les amo en el Señor y nos vemos mañana a las 6 de la mañana con otra bienaventuranza. A las 8 seguiremos leyendo allí después de Filemón y a las 5 nuestro resumen del libro. Un abrazo grande, les amo en Dios.